Es un pedazo de lino color marfil claro con varias marcas ligeramente más oscuras. ¿Será realmente la imagen de Jesucristo antes de la crucifixión como muchas personas creen? ¿Y las manchas serán su sangre? Las muy divulgadas pruebas de carbono que se le hicieron para fijar la fecha lo niegan y afirman que esta pieza de tela de 4,20 metros de longitud es una astuta falsificación hecha en la Edad Media. Pero las informaciones más recientes han suscitado serias dudas en torno a la exactitud de la prueba del carbono. Y los científicos concentran de nuevo su atención en la vieja pregunta: ¿se trata de la imagen de Cristo crucificado? La tecnología moderna ha abierto nuevas sendas para resolver el misterio del Santo Sudario. Desde el siglo XV el sudario ha sido retirado muchas veces de su estuche de plata. Lo han colgado de regios balcones en las bodas de la realeza e incontables peregrinos lo han contemplado maravillados. El sudario apareció por primera vez en Europa en 1355. Era muy conocido en los años más siniestros de la peste bubónica, cuando una enorme multitud hacía fila para verlo, cuando Gutenberg perfeccionó la imprenta y cuando Colón descubrió América. En esa época de pocos instrumentos científicos, en la que las falsificaciones eran algo común, la interrogante de la autenticidad del Santo Sudario no se podía resolver. El público en general suponía que era auténtico, pero el debate entre la ciencia y la religión apenas se iniciaba. En 1898, la Iglesia permitió que el Santo Sudario fuera examinado por el ojo impersonal de un nuevo invento: la cámara fotográfica. Nadie esperaba que la fotografía que ese día tomó Secondo Pía cambiaría para siempre la percepción que el público tenía del Santo Sudario. Cuando la placa de vidrio salió de la solución reveladora, el fotógrafo pudo observar un rostro claro y nítido, distinto a lo que se apreciaba antes en el sudario. Comprendió de inmediato que la imagen sombreada de la tela era un negativo y que él estaba observando ahora el positivo. Tenía en sus manos una imagen que impulsaría a todo un siglo de investigación científica. 100 años después de esa primera fotografía, la ciudad de Turín se prepara para la exhibición pública de la tela. Durante ese tiempo se ha convertido en el objeto más estudiado de la historia de la humanidad. Se está preparando un nuevo estuche de alta tecnología para el sudario. Una caja de aluminio y vidrio cerrada herméticamente a la que se le extrae el aire y se le bombea argón, un gas inerte. Cuando el sudario se guarde aquí, no se podrá doblar ni manipular con descuido nunca más. Toda esta actividad resultaría sorprendente si la prueba del carbono 14 fuese correcta y el sudario fuera falso. ¿Se trata de una fe ciega o hay motivos para dudar de las pruebas científicas? El sudario se encuentra de nuevo en el centro de una controversia. Se llega a él por una entrada lateral poco notoria, de acceso restringido y vigilada por guardias. Fuera de la vista del público y filmada por una sola cámara, una experta en textiles suiza lo cose cuidadosamente a una nueva tela de forro, puntada a puntada. El conservador del Santo Sudario no tiene dudas sobre quién fue cubierto por esta tela.
Aquí pueden observar la imagen, y esta imagen representa a un hombre muerto, muerto debido a la tortura de la crucifixión. En el sudario de Turín se aprecian 3 clases de marcas. Las más evidentes son el chamuscado, debido a un incendio que casi lo destruyó en la Edad Media. Después está la imagen anatómicamente correcta de un hombre vista de frente y de espaldas. Y en tercer lugar, lo que parecen ser manchas de sangre. Las manchas de sangre coinciden con la descripción bíblica de la tortura y la crucifixión de Jesús, la flagelación, la corona de espinas, la herida de lanza. ¿Pero la sangre es verdadera? ¿Y cómo se fijó la imagen en la tela? El misterio que rodea a estas preguntas ha sido un desafío para los científicos por varias generaciones. Los estudiantes de esta Universidad de Glendale, California, pueden estudiar muy de cerca el debate surgido en torno a la mortaja, pues su profesor, Angelo Montante, la utiliza directamente para la enseñanza. Este es uno de los objetos culturales más asombrosos en la historia de la civilización occidental. Nos ofrece varias pistas que nos dan una perspectiva del pasado. La Biblia no nos ofrece detalles en torno a la crucifixión de Jesús de Nazaret. Pero fijen su atención en este punto aquí, donde se derramó sangre. Si los cuadros clásicos están en lo cierto, debieron clavarle las manos a la cruz, pero no fue así. Clavaron las muñecas. Y tiene que haber una razón para ello. Y sabemos cuál es el motivo, pues las investigaciones hechas por un médico francés demuestran un cirujano francés que experimentaba con cadáveres pudo determinar que la palma no puede sostener el peso de un ser humano. Debieron clavarlo por la zona metacárpica de la muñeca. Y otra cosa importante sobre ese aspecto, cuando se clava a una persona por ese punto, se presiona el nervio medio y al presionar dicho nervio, el pulgar se mete hacia adentro. Y noten aquí que no se ve el pulgar en esta figura, en absoluto. Esa es una prueba muy exacta. ¿Cómo podía saberla el falsificador? Aquí tenemos otra imagen ampliada del sudario. Estas marcas oscuras representan la sangre. Y aquí más sangre en los brazos y también todo el torso está sangrando. En el costado del torso, cerca de la quinta costilla, hay una emanación abundante de sangre que coincide con la forma de la lanza romana que se utilizaba en la época de la crucifixión. Se aprecia gran cantidad de sangre en el sudario, tanta que uno se asombra ante la crueldad de los romanos. ¿Cómo le causaron tanto dolor a esa persona? La crueldad que se aprecia en el sudario supera con mucho a la mayoría de las versiones artísticas de la Pasión de Jesús. ¿Por qué el falsificador iba a colocar tanta sangre, más de la que todos esperaban ver? Las cortas rayas de sangre que están en la espalda y las piernas del hombre del sudario intrigaron durante años a los investigadores hasta que se descubrió que coincidían exactamente con la forma peculiar del látigo del siglo I llamado flagrum. Aquí tengo en las manos una réplica de un instrumento de tortura romano, llamado el flagrum. Y al final de cada tira de cuero se ven 2 esferas de plomo. Noten que hay un espacio entre las dos. A finales de los años 70, un grupo de científicos presionó a la Iglesia para que los dejara examinar el sudario con la tecnología más moderna. Por fin se llegó a un acuerdo y la gente del Proyecto de Investigación del Sudario de Turín, PIST, se dirigió a Italia. El proyecto se organizó con la finalidad de examinar el sudario para determinar cómo se formó la imagen. Pero teníamos el gran problema de no poder ver el objeto que se estaba examinando hasta que llegamos allá. Fue como una expedición a un rincón desconocido de la selva. Nos llevamos una serie de tecnologías,
prácticamente todos los medios existentes para dilucidar imágenes y para poder determinar cómo se formó la imagen. Yo creí que me permitirían entrar en la habitación, ver el sudario expuesto, acercarme, examinarlo de cerca, ver las pinceladas y luego irme. Vernon Miller fue otro de los científicos involucrados. Él también empezó a trabajar con una actitud escéptica. La primera vez que me hablaron del sudario de Turín lo hizo Barry Schwartz, quien pensaba que se trataba de un cuento de hadas, pero el objetivo del proyecto era hallar el mecanismo que provocó que la imagen apareciera en un pedazo de tela de lino, no autentificar la tela como la mortaja con la que enterraron a Cristo. Y librados de esta responsabilidad, pudimos examinarla de un modo más objetivo. En aquel tiempo no sabía lo que era el sudario. Nunca había oído hablar de ese tema. Don Lin, también miembro del proyecto, se liberó un tiempo de su cargo como director del programa de obtención de imágenes digitales de la NASA. Trabajábamos en aquel tiempo en el programa Vikingo para colocar una sonda en Marte. Disponíamos de un solo día para preparar el equipo, desempacarlo, alistarlo y calibrarlo. Nos iban a entregar el sudario como a la medianoche y a eso de las 11, un poco temprano, cosa muy extraña, trajeron el sudario por el pasillo y hasta el salón. Uno de los primeros experimentos que realizamos fue separar la tela del forro que estaba detrás, en una zona pequeña de unos 10 centímetros. Y eso nos permitió darle el primer vistazo en 400 años a la parte de atrás del sudario de Turín, y esta imagen muestra el momento preciso en que se pudo ver por primera vez la parte de atrás. Luego el profesor Ricci del equipo italiano insertó una cámara endoscópica entre las dos telas. Cuando vi la luz del foco por debajo de la tercera mancha de sangre, apagué la luz de la habitación, él encendió el foco y por primera vez vimos que las manchas habían traspasado la tela tal como lo hace la sangre, pero la imagen no lo había hecho. De inmediato se hizo un descubrimiento significativo. Por la parte frontal o anverso de la tela, tanto la imagen como la sangre se veían claramente. Pero cuando el sudario se iluminaba por la parte de atrás, se veía la sangre pero no la imagen. Eso no se sabía hasta ese momento. Y significaba que la imagen no estaba pintada, pues se vería la densidad de la pintura en el sudario en la fotografía hecha con la luz transmitida. Todos estábamos impacientes por saber si la sangre era o no verdadera. Cuando por primera vez vi el sudario en las pruebas, la sangre no me pareció real. Se veía demasiado roja y fresca para tener 2000 años de antigüedad, como se suponía. Para determinar si era sangre verdadera, tomamos muestras en una cinta adhesiva puesta detrás y la examinamos en el laboratorio mucho después. Así que luego de varios meses determinamos que era sangre de verdad. En esta diapositiva se puede ver la sangre en el tejido de la tela. Se ve a través del microscopio. ¿Se trata de la sangre de Jesús? ¿Es la de otra persona que también fue crucificada por los romanos? ¿Es la sangre de un hombre inocente usado para tramar un fraude extraordinario? Una teoría sobre la formación de la imagen en el sudario afirma que se trata de tela quemada porque el color se parece al chamuscado del forro de una tabla de planchar. Bajo la luz normal, tanto la parte quemada como la imagen lucen iguales, pero como el chamuscado se ve fluorescente bajo la luz ultravioleta, la usamos para tomar fotografías en las que no se vio la imagen del cuerpo. Obtuvimos imágenes preciosas de las quemaduras del sudario, pero la imagen del cuerpo no se vio en absoluto, con lo que se probó que no podía ser tela chamuscada. Los científicos fueron descartando una posibilidad tras otra sobre la causa o el origen de la imagen. El análisis microscópico del tejido de la tela determinó que el cambio de color de los hilos se debía a un cambio químico, a una oxidación deshidratada. Pero no sabemos por qué se produjo ese cambio químico.
Las manchas de la tela son sumamente sutiles y complejas. Una fibra está decolorada y la siguiente no lo está. Sin embargo, las fibras tienen la 10ª parte del diámetro de un cabello humano y en algunos lugares la imagen solo penetra en la tela 5 milésimas de centímetro. No hay manera conocida de copiar unas marcas así en la tela. En los últimos años se han descubierto en el sudario imágenes sutiles de flores. Es una investigación que han realizado con ahínco el Dr. Alan Wanger de la Universidad de Duke y su esposa Mary. Wanger defiende la hipótesis de que ciertas imágenes del sudario exteriores al contorno del cuerpo son impresiones de flores. Llegó a dicha conclusión basándose en el trabajo del físico alemán Oswald Schwellmann. Él las notó y al principio yo no sabía de qué hablaba, pero luego noté la imagen de una flor que se parecía mucho a un crisantemo. Y luego cuando me puse a examinar vi muchas imágenes similares en el sudario. Quizás fueron flores que se colocaron alrededor del cuerpo durante el entierro. No se sabe cuál es la finalidad de las flores. Tal vez como sustancia fumigatoria, ya que el cadáver se enterró con mucha prisa. O quizás solo para honrar al difunto. Tras un estudio muy cuidadoso del sudario, hemos identificado 28 flores de estas. Wanger estudió los detalles del sudario y los comparó con fotografías en tamaño real de las plantas correspondientes según lucen en el campo. Además, pudimos determinar la época de floración de estas flores. Y todas ellas florecen en marzo o abril, lo cual indica que era la época de la Pascua judía o quizás la época de la crucifixión. Muchas de las plantas identificadas por los Wanger son oriundas de la zona de Jerusalén. Ellos le enseñaron su descubrimiento al destacado botánico israelí Avinoam Danim. Utilicé detalles de la morfología de las plantas y me sentí satisfecho al confirmar sus observaciones. Luego examiné la tela más a fondo y en total marqué aquí unos 12 o 13 objetos botánicos que observé en el sudario. Una de las plantas, la Zygophyllum dumosum, fue la prueba crucial para el botánico Danim. No solo pudo ver su imagen en la tela, sino que también halló detalles aún más precisos de los que vieron los Wanger. ¿Acaso estaba esta planta sobre el sudario de Turín? Aquí podemos ver una imagen del Zygophyllum dumosum. Las hojas invernales lucen así. Aquí está el pecíolo. El Zygophyllum dumosum solo crece en un lugar del mundo en una zona reducida cerca de Jerusalén. Las 4 hojas que observé están tan claras que puedo afirmar que el tallo del Zygophyllum dumosum fue colocado en el sudario en primavera. Además, puedo afirmar que no es posible que el sudario se elaborara en otra parte. Tuvo que hacerse aquí. Si se colocaron flores alrededor del cuerpo, también debía encontrarse el polen. Este puede durar miles de años, y cada clase de polen es distinto visto bajo el microscopio. Son pistas que no se aprecian a simple vista y que están esperando a un buen detective. En 1973 se le permitió al criminólogo suizo Max Frey tomar muestras del polen que había en el tejido del sudario. Las conservó en portaobjetos de vidrio y tras recibir clases de botánica pasó años analizando el contenido del polen. Murió antes de terminar y publicar sus conclusiones, pero otros lo han relevado en sus trabajos. Usando la tecnología más moderna, ahora pueden identificar cada grano de polen y saber de qué planta proviene. Uri Baruch es el mayor experto en polen que hay en Israel. Trabaja con el Dr. Danim para calcular la clase y la frecuencia del polen que está en las muestras de Frey. Luego me vino a la mente que hay otros estambres que tienen la misma clase de polen, pero este no lo habíamos visto antes. Es la primera muestra de este tipo de polen. Su meta consiste en determinar exactamente qué tipo de plantas rodeaban el cuerpo y cuáles eran las predominantes.
De las 58 clases de polen identificadas hasta ahora, 28 pertenecen a plantas que solo viven en el Medio Oriente. Ello prueba que la tela pasó parte de su historia en esa zona. Muchas plantas aún forman parte de la vida de la gente de la región, como la Fagonia mollis. Las hojas de la Fagonia mollis son utilizadas por los beduinos del sur del Sinaí para curar heridas superficiales. Ellos toman los tallos y las hojas verdes y los queman y aplican las cenizas pulverizadas sobre la herida. Ellos la llaman uraga. Aquí se puede apreciar otra gundelia. Las diapositivas han revelado una cantidad de polen muy elevada proveniente de una planta llamada Gundelia tourneforti. Esta muestra en particular proviene de una zona cercana a la cabeza del hombre de la mortaja. Vean las espinas. Aquí hay una, aquí hay otra y aquí hay otra. La planta que liberó tanto polen en esta parte del sudario se reconoce por su flor, pero se conoce mucho más por otro motivo. Mira, aquí hay varias. Y por allá también. Tengo que utilizar mi navaja porque esta planta tiene muchas espinas. Esta es la Gundelia tourneforti, un cardo espinoso cuyo polen es el más abundante del sudario de Turín. En este monasterio ortodoxo griego, ubicado en el desierto de Sinaí, se encuentra un cuadro de Jesucristo muy especial llamado el Pantocrátor. Muchos investigadores creen que el autor lo pintó observando el sudario. Data del siglo VI. En el icono se observa que los ojos son muy grandes y miran fijamente, y si los comparamos con los ojos del sudario, vemos que estos también son grandes y contemplativos y un poco descentrados. Aquí pueden notar también... El Dr. Wanger ha perfeccionado una técnica con luz polarizada para comparar la imagen del sudario con otras como la del Pantocrátor. Cuando giro el filtro mirando las dos imágenes de la pantalla, se observa que una de ellas se funde en la otra. Esto se hace para comparar y buscar similitudes. En el icono se puede notar lo que parece ser una lágrima rodando por la mejilla en este punto. Si giramos el sudario veremos que hay una mancha. Es posible que de sangre en el mismo lugar. Si nos fijamos en la punta de la nariz del icono y lo comparamos con la del sudario, vemos que la forma de la nariz coincide mucho. Veamos ahora los labios del icono, que parecen estar agrietados. Y si observamos los detalles del sudario, notamos que esas mismas marcas resultan visibles en la tela. Jesús es la persona que más se ha retratado en la historia, pero la Biblia no dice qué aspecto tenía. ¿Cómo saberlo? ¿Cómo saber si tenía barba o si tenía el cabello largo? ¿De dónde sacaron la imagen los artistas? Jack Riley, especialista en historia del arte, ha investigado el rostro de Jesús en la pintura. ¿Existe una fuente común para esa imagen que también conocemos? Cada artista tiene su visión personal de Jesús, sea sufriendo, triunfante, redentor o humilde. Sin embargo, a lo largo de los siglos, los artistas han permanecido dentro de ciertos parámetros que nos permiten reconocer que ese hombre es Jesús. ¿En qué guías se basan y de dónde provienen?
Riley y muchos otros investigadores creen que hace muchos siglos existió un modelo que estableció el prototipo de Jesús. La búsqueda de ese prototipo ha llevado a los investigadores a buscar en el primer siglo posterior a la muerte de Cristo. ¿Cómo pasa un artista de esta imagen a esta otra donde tiene barba? Aquí no hay barba. El cabello cayendo a los lados con una raya en el centro. Pero aquí no. Este Jesús parece más bien un dios romano. Tiene un aspecto juvenil. No tiene las mismas características. La pregunta es, ¿qué falta aquí? En los años 30, el investigador francés Paul Vignon notó numerosas marcas en los cuadros de Jesús que se pintaron durante muchos años. Estas se conocen como las marcas de Vignon. Vamos a ver algunas de ellas. En primer lugar, vean esta línea que cruza la frente de Cristo. Y miren esto, una figura de 3 lados en el puente de la nariz. También se ve otro triángulo aquí en la nariz que es alargada, muy característica de los numerosos cuadros de Cristo que se hicieron en la época. Los investigadores han identificado los ojos con aspecto de lechuza, la nariz alargada y las demás marcas de Vignon en el sudario. ¿Sería el sudario el primer modelo? Aquí vemos unas reproducciones de cuadros del siglo XI y XII en las que se ven esas marcas geométricas. En primer lugar, aquí entre las cejas se ve esa extraña figura geométrica en forma de U, el cuadrado terminado en triángulo, los ojos como de lechuza y la nariz alargada que es muy característica. Vean los 2 largos mechones de cabello que están en la frente. En las 4 imágenes, vean bien, se observan esos mechones. Y no solo uno, sino que son 2 mechones de cabello. Todas estas marcas, todos estos puntos coincidentes, me hacen creer que algo influenció a esos artistas. Si el sudario es la tela con la que enterraron a Jesús, inició su viaje aquí, donde Jesús murió. En la moderna Jerusalén, el pasado sigue vivo. Muchas de las costumbres de aquí son el reflejo del mundo antiguo. ¿Acaso el modo en que enterraron al hombre del sudario coincide con las antiguas costumbres judías? El rabino Micha Halpern, nacido en Estados Unidos, ha vivido muchos años en Israel y se ha especializado en la vida de los judíos durante el primer siglo de nuestra era. Esta es la Vía Dolorosa de 1,5 kilómetros de largo, donde, según la tradición, Jesús caminó hacia su crucifixión. Aquí vienen peregrinos de todo el mundo, como lo han hecho durante siglos, para recorrer esta misma senda. Este libro vale 20 shekels. ¿Alguien quiere comprarlo? Por solo $4. Jerusalén era en la época una ciudad judía, por lo tanto debieron enterrar a Jesús dentro del contexto de la ley judía. Los eruditos estudiosos del sudario creen que aunque el entierro de Jesús fue precipitado, se realizó de acuerdo a la costumbre judía. El Antiguo Testamento nos dice que hay que recordar el Shabbat o sábado y santificarlo. El viernes en la tarde la gente corre, se apresura para poder terminar sus labores antes de la llegada del Shabbat. Lo mismo ocurría hace 2000 años. Jesús fue bajado de la cruz el viernes para poder enterrarlo rápidamente antes del sábado, pues en Shabbat no se puede hacer nada, ningún trabajo, solo descansar. ¿Existe algún recuento sobre el sudario en los primeros años posteriores a la muerte de Jesús? Cuenta la leyenda que un rey de la cercana ciudad de Edesa cayó gravemente enfermo e hizo llamar al milagroso curandero judío. Jesús ya había muerto, pero se le llevó al rey una tela con su imagen. El rey Agar sanó de inmediato y la tela milagrosa recibió el nombre de Mandilion o Mandil. Este se veneró como la imagen de Cristo en todo el Medio Oriente y la ciudad de Edesa se convirtió en el centro de la cristiandad. Mandilion significa pequeña toalla o paño. En él se encontraba el rostro de Jesús, pintado sobre fondo estilizado y generalmente enmarcado. Si el mandilion era el sudario, ¿por qué solo aparecía la cara en él?
Solía llamarse la tela del rostro, pero el historiador inglés Ian Wilson afirma que hay una palabra clave en los documentos antiguos, el tetradiplón, que significa doblado en 4. Si se dobla el sudario en 4, se obtiene un pequeño rectángulo con el rostro en el centro. ¿Es posible que la tela de Edesa fuera el sudario doblado en 4 donde solo se apreciaba la cara? El sudario es su propio mapa del pasado. Se empieza con una pista que nos lleva hacia otra. Solicito voluntarios. En 1978, la gente del proyecto descubrió una serie de pliegues en el sudario, de los cuales había 8 más notorios. Lo que haremos ahora es copiar cómo se dobló el sudario. Vamos a doblarlo. Las fotografías hechas con luz ultravioleta probaron que sí hay 8 pliegues en el sudario. Claro que la fotografía no puede decirnos cuándo se hicieron, pero sí nos muestra que al menos una vez durante su existencia, la tela se dobló en 8. De modo que se podría apreciar un rectángulo con el rostro en el centro del mismo. En el año 944, el Mandilion fue trasladado a Constantinopla, donde periódicamente se exhibía ante el público. Y fue allá donde en 1203, un caballero francés que integraba la Cuarta Cruzada afirmó que vio la imagen del cuerpo de Cristo en una tela. Un año después, los cruzados saquearon la ciudad y se llevaron el botín a Europa. Así termina abruptamente la historia del Mandilion y se inicia la historia del sudario. Esta es una cueva en las afueras de Jerusalén, muy similar al lugar donde seguramente enterraron a Jesús. Solía encerrarse con una gran roca, tal vez una gran piedra rodada. Y así es como el Nuevo Testamento describe la sepultura de Jesús. Cuando el grupo del proyecto examinó la parte de atrás de la mortaja, descubrió que algunos granos de polen no se podían identificar, pues estaban recubiertos por un mineral. Se procedió a analizarlo y a investigar su origen. Cuando se investigó el mineral, se descubrió que era una piedra caliza de cierta clase. Un mineral muy difícil de obtener y propio de una zona en las afueras de Jerusalén. El sudario está manchado de sangre, así que surge la interrogante de por qué no se lavó el cuerpo de Jesús, tal como lo exige un entierro tradicional según la ley judía. Y la respuesta sería que cuando hay una hemorragia muy fuerte, no se debe purificar el cuerpo con agua por temor a que se desangre totalmente, pues se debe enterrar el cuerpo con su sangre. Eso lo vemos aún hoy en día en las noticias de los ataques terroristas en Israel. Por ejemplo, poco después de esos hechos se presentan rabinos y gente piadosa que se dedica a recoger la sangre con esponjas de las víctimas que caen en tierra para que las entierren adecuadamente. Según la Biblia cristiana, se encontraron 2 telas en la sepultura, el sudario y otra más. Se cree que con la segunda tela taparon el rostro de Jesús justo después de bajarlo de la cruz. Pedro Simón vio la tela allá en la tierra y también otra más con la que le habían tapado el rostro. Esta no estaba con la tela de lino, sino enrollada sola en otro lugar. Esa tela, también llamada el sudario, se encuentra hoy en día en Oviedo, en el norte de España. Jorge Rodríguez es miembro del Centro Español de Estudios del Sudario, y el escritor Mark Gusin escribió hace poco un libro sobre el sudario de Oviedo y su relación con el de Turín. El sudario de Oviedo está manchado de sangre, pero a diferencia del de Turín, no se observa una imagen en él. Bájalo un poquito. Se cree que esta tela se retiró del rostro antes de envolver el cuerpo en la mortaja. Claro, en realidad es un trapo, sí. Esta tela siempre ha estado en peligro. La han salvado a menudo de los invasores.
huyendo a duras penas, cada vez más hacia el norte, al lugar más seguro. Y aquí fue donde se quedó. Este era el lugar más seguro de España, durante la invasión árabe. Comenzó su viaje al salir de Jerusalén en el año 614 para huir del ejército persa que avanzaba. La llevaron primero a Alejandría y la trasladaron varias veces hacia el oeste, a lo largo de la costa de África, hasta llegar a Toledo, en la España cristiana. Cuando los árabes se invadieron España en el año 711, el sudario de Oviedo fue trasladado a las montañas del norte, donde lo ocultaron en una cueva. Utilizando una copia, los investigadores nos demuestran de qué modo se cubrió el rostro. Creen que la tela se presionó sobre el rostro y absorbió la sangre y otros fluidos, según la costumbre judía de cubrir respetuosamente la cara de las víctimas de la violencia y de mantenerla tapada para que la sangre no salga del cuerpo. Esto supone que ha estado cogido así, al pelo. Estas manchas de aquí son especialmente interesantes, pues coinciden exactamente con las manchas de la parte de atrás de la tela. Se trata de la sangre que quedó en el cabello, la de las heridas de la corona de espinas, y aquí son exactamente iguales. El análisis de un video casero realizado por el Dr. Alan Wanger revela un notable parecido entre el sudario de Oviedo y el de Turín. El rostro del sudario de Turín sobreimpuesto al del sudario de Oviedo. Esta es la mancha de sangre más notoria y la de más fácil referencia, esta marca que ven aquí. Pasamos a la zona de la nariz, donde vemos una congruencia aquí, y pasamos a la parte del cabello, donde vemos que siguen coincidiendo las manchas de sangre. El grupo sanguíneo de la tela de Oviedo es AB. Es el mismo grupo sanguíneo que se encuentra en el sudario de Turín. Sabemos con certeza que este sudario ha estado en España desde el siglo VII. Este hecho aumenta la edad de la prueba del carbono por 700 años al menos. El libro de los testamentos, que se encuentra aquí en la catedral, remonta el sudario aún más atrás y creemos que le sigue la pista hasta su origen en el siglo I y que fue una de las telas con las que se enterró a Cristo o que se usó justo antes. La prueba del carbono realizada en 1988 concluyó que el sudario de Turín no tiene más de 600 años de antigüedad. Se creyó que era el fin de las investigaciones científicas al respecto. Se aventuraron muchas teorías que afirmaban que la prueba se equivocaba, pero convencieron a pocos científicos. Entonces el microbiólogo Garza Valdés anunció un descubrimiento significativo. Las antiguas fibras de tela estaban recubiertas de una sustancia originada por las bacterias que podía distorsionar la prueba del carbono. En 1996 examinó unas fibras de la tela donde halló una capa lo bastante gruesa como para alterar significativamente el resultado de la prueba del carbono. El físico Harry Gove es el inventor de la técnica moderna para fijar la fecha mediante el carbono. La contaminación bacterial es algo que las personas que aplicaron la prueba del carbono no conocían. De hecho, creo que todos lo ignoraban hasta que Garza Valdés descubrió esa posibilidad. Y aunque lo supieran, los procedimientos de limpieza que utilizaron no podían eliminar dicha capa, así que no había modo de poder fijar, digamos, una fecha absoluta e inequívoca sobre la época del sudario. Ahora que se cuestionan los resultados de la prueba del carbono, los científicos están trabajando para hallar el modo de separar el recubrimiento bioplástico del lino original. Cuando el procedimiento para separar la celulosa de la capa bioplástica se perfeccione, creo que ya estaremos listos para ofrecer una prueba del carbono más exacta del sudario, aunque no tengo claro si aceptarán esa oferta o no. Existe otro factor relacionado con la prueba del carbono 14 que, si se prueba, definitivamente echará por tierra los resultados: la radiación. Si es cierto lo que me dijeron los físicos, es una imagen proyectada.
En otras palabras, es casi como si el cuerpo estuviera flotando en medio de la tela y todas las proyecciones salen en ángulo recto en relación al cuerpo. Esta imagen está colimada o alineada directamente con el cuerpo, es decir, que es paralela a este y a la gravedad. Esto es tan singular que tiene que explicarse como un fenómeno de radiación. La radiación puede ser la única explicación posible de los últimos descubrimientos que afirman que la imagen es como una radiografía que revela la estructura interna del cuerpo. Aquí vemos los huesos del metacarpo y resulta más asombroso aún cuando pasamos a la zona de la muñeca y hacemos una rotación. Aquí se pueden identificar los huesos de la muñeca por separado en el sudario de Turín. La presencia del esqueleto en lo más profundo del cuerpo indica alguna clase de rayos X, así que creo que la imagen, además de la presencia de sangre y de otros elementos, se ha formado gracias a esa notable y única presencia de la radiación. Si se coloca una calavera sobre el rostro del sudario, se revelan las estructuras internas con notable claridad. Aquí se puede apreciar la presencia de los dientes. Al movernos un poco, se pueden apreciar los dientes en el sudario, con sus raíces y todo. ¿Cuál es el origen de la radiación? Algunos investigadores creen que también tienen la respuesta a esta interrogante. Yo creo que la imagen apareció en la tela debido a la transformación que ocurrió durante la resurrección. El cuerpo se trasladó de un medio a otro y al hacerlo dejó una huella. Fue la retirada o retroceso de las partículas que irradiaba el cuerpo lo que marcó la imagen del sudario. Por eso vemos ese efecto tridimensional y otras cosas. ¿Qué lo causó? No lo sé. Ni mucho menos cómo un cadáver puede liberar esa clase de energía. Nunca sabremos si la imagen de la tela es la de Jesús. La fascinación que nos produce el sudario se debe a que nos relaciona a nosotros, a todos, con una muerte. La muerte de una persona. El sudario simboliza el gran misterio de la vida después de la muerte. ¿Existe el mundo del más allá? ¿Cuál es el significado del sudario? No creo que sea esencial para nuestra fe. Pero en el capítulo 20 del Evangelio según San Juan se describe cómo lo descubrieron en la tumba vacía. También se cuenta la historia de Tomás y sus dudas. Creo que aún hay mucha gente en el siglo XX cuya partida de nacimiento espiritual proviene de Missouri y quieren pruebas. Todos estos años me ha llamado la atención su profundo misterio. Creo que hay pistas en el sudario que aún no se saben, que no se han revelado clara y evidentemente a la gente, y que nos contará la historia del sudario y de cómo surgió. Sabía que la gente me preguntaría si sentí una gran experiencia religiosa o algo por el estilo, así que me senté como a las 3 de la madrugada, muy tranquilo y sin nadie a mi alrededor. Miré el sudario y me dije, ¿cómo te sientes? ¿Qué es lo que sientes? No tuve una gran experiencia religiosa y no la sentí. Pero una cosa que sí me llamó mucho la atención fue mirar el rostro. En comparación al cuerpo, el rostro tiene una expresión muy serena. Y el cuerpo está terriblemente maltratado. Las dos cosas no coinciden. Nuestro equipo pasó cientos de miles de horas. Un gran periodo de tiempo recordando que nuestra meta principal era determinar cómo se formó la imagen en el sudario. Y no resolvimos nada, no pudimos contestar esa pregunta, así que en esencia podemos decir lo que no es, pero no podemos decir lo que es. La teología no debe entrar en conflicto con la tecnología. La razón nunca podrá probar la divinidad de Cristo. La ciencia no puede formular postulados teológicos. Lo que más puede decir es, esto seguramente envolvió al histórico Jesús de Nazaret.
Pero la pregunta que plantea la teología es, ¿quién creen ustedes que soy yo? Ningún laboratorio científico puede responder a eso. Es algo que aún depende del individuo, examinar las pruebas y decidir por sí mismo lo que realmente es el sudario de Turín. El sudario de Turín es lo que más me ha impresionado en la vida. Ha recibido mi atención total por más de 20 años y todavía no he terminado de pensar en él. Espero que seguirá siendo el centro principal de mi atención por el resto de mi vida.